Wow, qué historia tan loca nos acaba de enviar una seguidora. Ella quedó embarazada a los 45 años, algo que no es normal, por así decirlo. No quiero dar más spoiler, quiero que ustedes vean la historia y den su propia opinión. Así que sin nada más que decir, muchachos, nos vemos en la historia. A los 45 años quedé embarazada por primera vez. 3 años de inyecciones, ciclos fallidos y viajes de vuelta a casa bajo la lluvia, llorando sin ver la carretera. Por fin llegué a la ecografía de las 12 semanas, la que debía darme tranquilidad. La doctora palideció a mitad de la exploración. Detuvo el transductor y miró a la asistente. Sal fuera, Sara. La puerta se cerró. Me limpió el gel del vientre con manos temblorosas y soltó la bata. ¿Le pasa algo a mi bebé? El bebé está perfecto, esto no tiene que ver con él. Tengo que hablar contigo en mi despacho. Ahora mismo. Le eché el pestillo a la puerta tras de nosotras. Me advirtió que podía perder su licencia por lo que iba a hacer, y giró su monitor hacia mí. Tu marido es Garrett Mercer. Misma dirección, mismo contacto de emergencia. Asentí. Se me secó la boca. También figura en el expediente de otra paciente. Una mujer llamada Tanya Birch, embarazada de 26 semanas. La habitación me dio vueltas. Le dije que debía ser un error, que Garrett ni siquiera conocía a ninguna Tanya. Apartó la pantalla, incapaz de sostener la mirada. Llevaba 3 años siendo mi médica y no iba a dejar que me fuera sin saberlo, a pesar de las leyes de privacidad. 26 semanas. Me llevé la mano a mi vientre de 12 semanas, donde apenas se notaba nada. Ella se embarazó antes que yo. Nos separaban 14 semanas. Significa que él estuvo con ella mientras nosotros hacíamos nuestra cuarta inseminación, mientras yo me pinchaba en baños de gasolineras durante viajes familiares. La médica me confirmó que Garrett usó la misma dirección de nuestra casa y su mismo número para ambas fichas. Manejé de regreso sin recordar un solo tramo del camino. Al entrar a la entrada vi su Honda Accord estacionado. Nunca estaba ahí a las 2:30 de la tarde de un martes. Me quedé 11 minutos en el auto con el motor apagado, mirando la puerta principal, tratando de decidir en quién me iba a convertir. Conocí a Garrett a los 38. Él tenía 41. Estaba divorciado y trabajaba como director de ventas en una empresa médica. Lloró en nuestra boda. Estaba convencida de que era un hombre desesperado por ser padre. Tras 2 años intentándolo sin éxito, fuimos al especialista. Me dijeron que mi reserva ovárica era baja. Durante cada extracción y cada prueba con resultado negativo, él me tomó la mano. Me daba masajes en los pies cuando las inyecciones me dejaban moratones en el vientre y me repetía que no se iría a ninguna parte. Le creí por completo. Lo que me revuelve el estómago no es la mentira, sino lo bien que actuó. Ahora encajo las piezas. Un viaje de trabajo a Cincinnati del que nunca vi boletos. Un segundo teléfono que dejaba boca abajo y vibraba de noche, y retiros de efectivo constantes que justificaba diciendo que ayudaba a mi hermano. No investigué en su momento. Cuando pasas años suplicándole a tu cuerpo que funcione, no te queda energía para revisar celulares. Incluso recuerdo cómo su madre cambiaba de tema o se quedaba en silencio cada vez que yo mencionaba nombres de bebés por teléfono. En ese momento pensé que solo intentaba ser precavida para no hacerme sufrir. No me permití pensar que la madre de Garrett supiera algo. Las madres protegen a sus hijos instintivamente, sin importar a quién se lleven por delante. Entré a la casa. Él estaba en la cocina comiendo un sándwich junto al fregadero. Por un instante dudé en hablar. ¿Cómo te fue en la cita?, preguntó con una sonrisa relajada. ¿Quién es Tanya Birch? El pan se le quedó a medio camino de la boca. ¿Quién? Tanya Birch, embarazada de 26 semanas. Tiene mi misma dirección y tu número como contacto de emergencia. Su cara cambió. No se alteró. Empezó a calcular mentalmente la situación. Eso es una locura, Mel. Es imposible. Se habrán equivocado de número. Es el mismo número, Garrett. El que diste en la clínica de fertilidad y el de nuestro plan familiar. Dejó el plato sobre la barra. No conozco a ninguna Tanya Birch. Le creí 4 días más. La primera sospecha real surgió por un recibo arrugado en su camioneta mientras buscaba un cargador. Era de una tienda de muebles a 40 minutos de casa, con entrega en una dirección desconocida en Alder Court. Compró una cuna y una mecedora en efectivo 6 semanas atrás. Intenté convencerme de que era un regalo para el bebé de su hermana. Poco después vi una notificación en su teléfono antes de que lo volteara sobre la mesa. Estoy deseando verte esta noche, T. Intentó justificarse diciendo que era un compañero de trabajo llamado Todd. Lo soltó tan rápido que quise creerle. Me temblaban tanto las manos que no podía sostener la taza de café. Esa noche llamé a mi hermana Renata, que trabaja en un bufete familiar. Busca un abogado antes de confrontarlo de nuevo, me advirtió. Me consiguió una cita con Diane, una abogada especializada en rastrear activos ocultos. En este estado, la infidelidad no cambia mucho el acuerdo.
me explicó Diane en su despacho. Pero si usó dinero del matrimonio para pagar alquiler, muebles o gastos médicos de otra mujer, eso se considera despilfarro de bienes conyugales. Necesito extractos bancarios y tarjetas del último año. Y no le des ninguna pista. La gente desesperada reacciona mal. Me recomendó a Curtis Hall, un investigador privado retirado. Nos reunimos en una cafetería alejada. Le entregué la dirección de la factura y los datos de Garrett. Me pidió 2 semanas. Regresé a casa a fingir normalidad, cenando frente a él mientras me mentía sin parpadear. Para avanzar con el caso, entré a la cuenta de la telefonía móvil que él siempre gestionaba. Encontré un número distinto al de su colega, con un historial de más de 40 mensajes diarios. Los proveedores llaman seguido, intenté convencerme. Son comerciales. Hasta que revisé el registro de 3 semanas atrás. Una llamada de 90 minutos a las 11:47 de la noche. La misma fecha en que juró haberse quedado dormido en el sillón viendo un partido. Sentí un malestar tan fuerte que terminé sentada en el piso del baño. No reclamé nada. La advertencia de mi abogada seguía clara. No le des pistas. Fui a otra sucursal y abrí una cuenta individual en secreto. Puse un apartado postal para la correspondencia. Cada documento que caía en mis manos terminaba fotografiado antes de que él volviera. Recibos, escrituras, la tarjeta de propiedad del vehículo. Guardé todo en un servicio digital bajo la carpeta Ideas para el cuarto del bebé, oculta entre decenas de fotos de cunas recopiladas meses atrás, cuando asumía que planeaba un futuro real. Aprendí a revisar el historial de llamadas cada noche, a borrar mis rastros en Internet y a llevar un cuaderno en la guantera en vez de mi teléfono. Pasé de no tener secretos a estructurar una doble vida frente a él, mientras él operaba la suya a mis espaldas. El investigador me llamó 8 días después. Está confirmada la identidad, comentó. No aparece en el contrato de alquiler, así que técnicamente no figura como segunda vivienda. Eso favorece tu posición. Ella no puede reclamar derechos sobre la casa, pero demuestra que cada dólar invertido sale directo de los fondos del matrimonio. Permanecí 40 minutos en el estacionamiento de un supermercado antes de poner en marcha el auto. Ese fin de semana crucé miradas en la farmacia con Beth, una excompañera de trabajo de Garrett. Preguntó por nosotros con amabilidad, pero su incapacidad para sostenerme la vista la delató. Sabía algo. No la cuestioné. ¿Cuánta gente lo habría visto con Tanya en restaurantes o gasolineras sin intervenir por no ser su problema? No los culpo. Resulta muy fácil ignorar los asuntos ajenos. Lo siguiente fue la ecografía. La encontré en el bolsillo interior de su bolso de gimnasio mientras buscaba un carnet del seguro. Era una copia en blanco y negro de 22 semanas. En el reverso, una letra desconocida decía, «Nuestra niña». Falta muy poco. Sostuve la imagen de la hija de otra mujer. Una bebé a la que mi esposo ya reconocía y esperaba, mientras mi propia ecografía de 12 semanas permanecía guardada en el cajón de la mesa de noche, sin nombre y sin atención de su parte. No lloré. Fotografié el papel y lo dejé en la misma posición, con el doblez exacto. Durante la cena me pidió la sal. Se la pasé con la mano firme. En ese instante dejé de quebrarme y me volví fría. El dolor tiene un límite, y una vez que lo tocas, solo queda reaccionar. El descuido llegó a la 3ª semana. Diane insistía siempre en no levantar sospechas. Dejé mi computadora abierta en la barra de la cocina para subir por un abrigo. Al bajar, Garrett estaba inclinado sobre la pantalla, revisando una carpeta con un nombre torpe. Los papeles del divorcio quedaron expuestos en la mesa. Garrett perdió el color del rostro al instante. ¿Qué es esto? Sabes perfectamente qué es. ¿Me estuviste investigando? ¿A mis espaldas estando embarazada? Busqué pruebas de que mantienes a otra familia con el dinero de ambos. Mientras yo me ponía inyecciones en baños de gasolineras para lograr este embarazo, intentó arrebatarme la computadora. Se la quité antes de que la tocara. Por un segundo temí que la destruyera, pero prefirió dejarse caer en una silla con la cabeza entre las manos. Simplemente pasó, dijo en voz baja. Tener 26 semanas de gestación con otra persona no simplemente pasa. Son 9 meses de decisiones tomadas a conciencia. No negó el departamento, la tarjeta ni los muebles. Pensaba decírtelo cuando naciera el nuestro. No quería causarte estrés durante el proceso. Ajustó su confesión al calendario de mi parto como quien programa una cita de rutina. En ese instante entendí que no enfrentaba un error impulsivo, sino un plan trazado con frialdad. Junté una maleta rápida, mis vitaminas prenatales y salí hacia la casa de mi hermana Renata. Llamé a mi abogada desde el auto, ya lo sabe. Hay que congelar las cuentas compartidas mañana mismo, indicó Diane. Si está desviando dinero, frenamos el resto antes de que vacíe los fondos. Diane sumó al caso a Priyanka Deshmukh, una auditora forense.
Nos reunimos en la oficina para revisar los documentos bancarios. En los últimos 11 meses, tu esposo retiró $38,700 en efectivo y realizó transferencias difíciles de rastrear. Explicó la auditora sobre los papeles. Parte del monto fue a la tienda de muebles, servicios del departamento y a un servicio de decoración infantil. No son gastos del hogar. Financió una vida paralela. Traspasó esa cantidad mientras me decía que no alcanzaba para un segundo intento de fertilización si el primero fallaba. Eso demuestra un despilfarro directo de bienes comunes durante un tratamiento médico, aseguró Diane. A los jueces no les agradan estas jugadas. La orden judicial bloqueó el acceso a las cuentas en 4 días. Garrett intentó comunicarse 11 veces esa misma tarde. Dejé sonar el teléfono en la mesa mientras Renata me sujetaba la mano. El golpe definitivo no vino de mi parte, sino de Tanya. El investigador descubrió semanas atrás que Garrett le había mentido. Le aseguró que estaba divorciado desde hacía un año, que yo me negaba a firmar el trámite y que nuestra vivienda habitual era un inmueble en alquiler. Para ella yo solo era una firma pendiente en un documento viejo. Diane le envió una notificación formal por correo certificado. Sin agresiones, solo con hechos. Garrett continuaba casado. Su esposa registraba 12 semanas de gestación y los recursos usados en su departamento entraban en la revisión de activos del matrimonio. Tanya me marcó 2 días después. La voz le temblaba. No tenía idea, lo juro. Me mostró un contrato de arrendamiento solo a su nombre. Me dijo que estaban separados desde el año pasado. Nunca estuvimos separados. Estábamos en tratamiento de fertilización. Se produjo un silencio pesado en la línea. Es el padre de mi hija. ¿Qué se supone que haga ahora? No lo sé, pero mereces algo mejor que ser la segunda opción oculta de alguien. Yo también lo merezco. Tanya acudió a la oficina de mi abogada a entregar su declaración jurada. Confirmó las fechas, los pagos en efectivo y los engaños sobre su situación civil. No actuó por venganza, sino por la necesidad de aclarar la verdad. El conflicto definitivo estalló un jueves. 4 días antes de entregar la propuesta de acuerdo, Garrett llamó desde un número desconocido. Tenía el teléfono fuera de servicio o roto. Insistió en verme a solas esa misma noche, pero recordé la indicación de Diane de jamás reunirme con él sin testigos. Acepté citarlo en una cafetería de la Ruta 9, un sitio con cámaras de seguridad. Le dejé la ubicación a mi hermana y programé una alarma a los 90 minutos para que avisara a la policía si no me reportaba. Llegó desaliñado, sin afeitar y con los ojos rojos. «Me van a despedir», dijo nada más sentarse. Recursos Humanos inició un rastreo contable por irregularidades en los reembolsos de la empresa. Usó presupuestos corporativos para financiar los gastos del departamento de Tanya. «Usaste dinero de tu trabajo para mantener una infidelidad. Congelaron las cuentas, Mel. No tenía efectivo y entré en pánico. Tuviste opciones durante 11 meses. Decidiste mantenerla a ella todo este tiempo». Se le cortó la voz. Por un segundo absurdamente doloroso, la mujer que convivió con él 7 años intentó compadecerlo. La rabia resulta fácil de gestionar. El afecto que todavía queda es lo que destruye el juicio. Buscó tomarme la mano sobre la mesa y me aparté antes del contacto. «Tengo un día para responder a la empresa antes de que pasen el informe a la unidad de fraude», insistió. «Si avanza, pierdo el empleo y la licencia profesional. Pídele a Diane que frene el proceso. Hazlo por la bebé». Reapareció la manipulación habitual, usando el embarazo como escudo. «Por esa misma razón no voy a detener nada. No voy a enseñarle a mi hija a ceder para cubrir las faltas de su padre». Me levanté de la mesa. Caminé hacia el estacionamiento sin mirar atrás, consciente de que la expectativa sobre él había terminado por completo. El desenlace ocurrió rápido. La compañía de insumos médicos lo despidió 11 días después, tras verificar casi $9,000 en gastos falsificados. Ese expediente y los informes contables de Priyanka ingresaron al tribunal como evidencia de despilfarro financiero. Diane presentó la demanda definitiva adjuntando las pruebas bancarias, el reporte de vigilancia de Curtis, la declaración jurada de Tanya y los registros de mensajería. En la reunión de mediación, el propio abogado de Garrett le sugirió firmar antes de llegar a un juicio donde el juez revisara todo el historial. Firmó el documento. Me cedió la propiedad de la casa y la mayor parte de los fondos restantes, compensando el dinero desviado. El acuerdo estableció custodia compartida bajo supervisión, condicionada a evaluaciones periódicas debido a su despido y al proceso contable en curso. Marisol Fenty, la trabajadora social asignada para la evaluación familiar, nos entrevistó por separado antes de entregar sus recomendaciones. «El tribunal no sanciona la infidelidad», me aclaró en su oficina. «Evaluamos la estabilidad del entorno». «Y no debería ser así», aclaró la evaluadora Fenty. «Evalúo si él puede dar un entorno estable y honesto.
El fraude financiero demuestra un patrón de manipulación bajo presión, y eso afecta la crianza más que una infidelidad. Su recomendación fijó visitas supervisadas durante los primeros 4 meses. El pase a visitas libres quedó sujeto a un historial laboral limpio y asesoramiento financiero. El juez aprobó el informe de inmediato. Garrett prefirió declararse culpable de un delito menor por fraude en gastos en lugar de arriesgar un juicio por un delito grave. Pagó la restitución a la empresa y quedó con un antecedente penal permanente. Por su lado, Tanya presentó una demanda independiente por paternidad y manutención. Tampoco estaba dispuesta a dejarlo escapar de sus responsabilidades. Di a luz un martes de marzo. Una bebé de 6 libras y 4 onzas con el pelo oscuro. La sostuve en una habitación donde no existía nada oculto, ni dobles expedientes, ni segundas vidas. La llamé Adira, que significa fuerte y poderosa. Renata rompió a llorar cuando escuchó el nombre, y yo también. Un año después regresé a la consulta de la doctora Ansari para un chequeo de seguimiento. Nunca te di las gracias como correspondía, mencioné mientras Adira mordía un juguete en mi regazo. Arriesgaste tu empleo ese día. Casi lo pierdo. La junta abrió una revisión, pero lo consideraron una falta ética con circunstancias atenuantes, porque me reporté antes de cualquier queja formal. Recibí una amonestación escrita en mi historial, pero valió la pena. ¿Por qué lo hiciste? La doctora observó a mi hija un momento antes de contestar. Llevo 20 años viendo a mujeres en esta sala. Cuando descubren la verdad, casi siempre es tarde para reaccionar. Tú aún tenías margen para decidir. No iba a ser la razón por la cual te quedaras a ciegas. Pienso seguido en eso. La verdad no llegó por una escena dramática, sino porque una médica priorizó la honestidad sobre su estabilidad laboral. El rastreo de Curtis me dio una posición firme cuando todo caía. Priyanka detectó una vida paralela leyendo una fila de cifras en un papel, y Diane impidió que se diera en lo que me correspondía. Garrett recibe a Adira cada 2 fines de semana. Las visitas supervisionadas terminaron cuando el juzgado aprobó sus informes. Se muestra distante en las entregas, más callado que antes. No sé si por vergüenza o porque es el resultado de gastar un año construyendo una farsa. Tanya y yo mantenemos contacto por mensaje. Conversaciones breves sobre itinerarios de custodia o médicos de la red del seguro. No existe una amistad, pero sí una alianza silenciosa entre 2 personas que creyeron en el mismo engaño y prefirieron la verdad. Su hija se llama Willow. Vi su foto una vez durante una entrega de la bebé. Sentí una empatía tranquila por una niña que tampoco eligió esta situación. Dejé de guardar rencor. El hombre que ocupaba cada espacio de mi vida ahora es solo una carpeta archivada en la oficina de mi abogada. La semana pasada, Adira dio sus primeros pasos en la cocina, justo en el mismo piso donde enfrenté a Garrett aquel día. Se tambaleó, se rió y cayó en mis brazos. Todo se vino abajo en su momento, pero logré proteger lo que realmente importaba.